La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Gracias a Dios por su generosidad, por su afluencia, por su amor, por su misericordia para con nosotros. Él nos hizo sus hijos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos herederos de Dios. Estamos aquí para ser sus representantes. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Tenemos los recursos espirituales y materiales para vivir la vida abundante, para disfrutar de la plenitud de la vida, independientemente de lo que suceda en nuestro entorno, en el ambiente que nos rodea. Nosotros somos hijos de Dios y Dios ha dado la palabra y Él dice: no tenga miedo, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. La voluntad de Dios es que tengamos salud. La voluntad de Dios es que seamos prosperados espiritualmente. La voluntad de Dios es que vivamos prosperados económicamente. Tercera de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que todos sus hijos aquí en la tierra disfrutemos de la plenitud de la bendición espiritual, física y económica. Sí, no le tenga miedo a la prosperidad. Cambie su manera de pensar. Dios es rico, Dios no es pobre. La pobreza solo existe en la mente de los pobres. Por esa razón, se requiere urgentemente de una renovación de la mente. La mentalidad debe renovarse constantemente por la palabra. Nuestra mentalidad debe ser renovada. Dejar de pensar mal. Esto es un imperativo. Nuestro comportamiento depende de nuestra manera de pensar. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, de acuerdo a la manera como pensamos, así nos comportamos, así vivimos. Dejar de pensar mal es un imperativo. Es la orden de Dios. Nosotros pensamos lo que queremos pensar. Tenemos la libertad para pensar lo que queramos. Usted piensa lo que quiere. Yo pienso lo que quiero. Nadie, a menos que lo permitamos, tome el control de nuestra mente para hacernos pensar lo que ellos quieren. Si yo le entrego esa facultad, mi libertad, la libertad para pensar que Dios me ha dado, se la entrego a alguien, me esclavizo a esa persona pensando como él piensa. No nos dejemos amoldar la mente por las corrientes de este mundo. No aceptemos ninguna versión que sea contraria a la palabra de Dios. Pueden ser religiosos, que aparenten mucha piedad, pero esa piedad está como un disfraz simplemente, porque no es la realidad de la clase de vida que es ese hombre o esa mujer. Vayamos a la fuente. Es la palabra de Dios, es la palabra, la fuente, la revelación del pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. La mentalidad pecaminosa debe ser renovada. La mentalidad pecaminosa se opone a los pensamientos de Dios. Como dije hace un momento, cada uno piensa lo que quiere. Usted piensa como quiere, yo pienso como quiero. Solo yo puedo disponer de esa facultad, de esa libertad que Dios me ha dado para pensar. Pero de acuerdo a mi manera de pensar, así vivo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice la versión Reina Valera.
Dios nos insta a renovar el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos exhorta a renovar nuestra manera de pensar. La mentalidad debe ser renovada por la palabra de Dios. La mente transformada por la acción del Espíritu Santo y la palabra de Dios puede comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es un imperativo. Dios nos insta, nos exhorta, nos ordena a renovar la mente. Debo dejar de pensar los pensamientos esclavizantes, los pensamientos de enfermedad, pensamientos de pobreza, pensamientos de derrota, pensamientos de indignidad, pensamientos de fracaso. Debo dejar de pensar esos pensamientos y llenarme de los pensamientos de Dios que están escritos en la Santa Biblia. Piense bien para que viva bien. Renueve su mente con la palabra de Dios. Permítale al Espíritu Santo abrir los ojos espirituales y comenzar a caminar en la dimensión de la vida plena, de la vida abundante. La renovación de la mente es indispensable para un cambio radical en nuestra manera de vivir. Cambie su manera de pensar. No piense en pobreza, piense en la riqueza de Dios, en la generosidad de Dios, y atrévase a pensar que la voluntad de Dios para usted es que disfrute de la vida abundante, buena salud, crecimiento espiritual, restauración emocional y, por supuesto, una vida llena de riquezas materiales. Padre, te doy gracias por tu generosidad, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque todas las cosas ya están consumadas, ya están listas para que nosotros por la fe nos apropiemos de ellas. Perdónanos, Señor, por la incredulidad. Renunciamos a todo pensamiento malo, pensamiento de pobreza, de enfermedad, de derrota, de fracaso, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestros pensamientos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, los sometemos a la autoridad del Señor Jesús y declaro que todo espíritu de confusión, de mentira, que ha estado afectando nuestra mente, ahora mismo salga. Somos bendecidos, somos hijos de Dios, saludables, prosperados, victoriosos, porque así lo dice la palabra. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, confirma la buena palabra. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.